inteligencia sabía que el M-19 iba a entrar en el edificio. ¿Esta información se compartió con presidencia, con el presidente? La inteligencia militar, lo he mencionado yo en declaraciones, nunca estuvo de acuerdo con los procesos de paz. Y como nunca estaba de acuerdo con los procesos de paz, porque la inteligencia como tal se alineaba a los principios de los gringos, digo yo, de la política norteamericana, y de tal manera todos los hombres de inteligencia recibíamos de parte de contratistas de la Escuela de las Américas entrenamiento para eso, de tal manera que la inteligencia militar no apoyaba estos procesos, de tal, sí, pudieron pasar Belisario, Samper, Virgilio Barco, muchos presidentes que, como ellos mismos han dicho, todo lo hicieron a mis espaldas, porque podía ser la circunstancia que en algunos casos podían ellos, los presidentes del momento, porque yo digo, los presidentes fueron del momento, periodos de 4 años para un curso de años de acciones delictivas de parte de la inteligencia militar, en la circunstancia de la inteligencia siempre los mismos. Sí, por ejemplo, en el caso mío, pues dicen, ¿usted por qué estuvo vinculado desde el 85 hasta el 2008 a la inteligencia? Porque nunca los hombres de inteligencia fuimos desvinculados, o por alguna circunstancia como en el 98 hicieron ver que se desarticuló la Brigada 20, nunca nos desarticularon, al contrario, antes más nos brindaron más apoyo para la parte clandestina, seguir haciendo las acciones que se generaron después en los falsos positivos, ¿sí? De tal manera que podía haberse presentado la circunstancia que la inteligencia militar llevara todo el curso de estas acciones, y que en muchas de estas acciones sí, ya cuando dice el error ya está hecho, como se presentó en lo de la retoma de Palacio de Justicia, aunque yo entiendo todavía no se ha logrado esclarecer, porque preciso muchos presidentes que pasaron no conocían las verdaderas intenciones de parte de las fuerzas militares, que eran ajenas, yo digo, a todos los procesos, ¿sí? A todas las circunstancias, de tal hecho de que se pudo haber presentado la circunstancia de que la inteligencia militar sabía porque lo podía saber, porque teníamos, como yo le he mencionado, Garzón ya estaba dentro de la estructura desde el año 83 y sabía todas las acciones que estaba coordinando con José Cuesta, con Navarro, con Vera Grave, porque él era amigo principal de ellos, y como tal yo también conocía de acciones que un tío que trabajaba para la M-19 sabía de lo que se estaba planificando respecto a como lo de Nicaragua, lo del Palacio de Justicia, y pudo haber una circunstancia en que hombres de inteligencia decidimos callar, más bien organizar y planificar dentro de esta acción una retoma que llevara a lo que yo he mencionado, la pérdida de archivos, la pérdida de expedientes, la pérdida de la muerte de personas que no eran afines, decimos nosotros, a la inteligencia militar, ¿sí? Pero entonces uno aquí puede interpretar que los militares, y bueno, más concretamente inteligencia, es como una rueda suelta y son los que gobiernan en el país y han venido gobernando. Sin embargo, en el caso concreto del Palacio de Justicia hay responsabilidades que nunca han asumido políticos, ministros de la época. Puede ser que no tuvieran la información completa, sin embargo, hubo censura a los medios. El ministro de Gobierno también dio la instrucción de tirar en fosas comunes varios cuerpos antes de que fueran identificados. Esto es un delito y sobre ello pues no han respondido y se ha mantenido el pacto de silencio, que ahora pues también quisiera que habláramos de eso. Pero bueno, para no desviarnos, porque yo quería que habláramos también de los lugares. Usted ya mencionó algunos sitios, instancias militares que fueron utilizadas para estas torturas y desapariciones.
sobre todo, bueno, y ahí quiero que nos cuente un poco más. La gente conoce la Escuela de Caballerizas, pero poco se conoce del Charry Solano, y menciono estos dos porque la JEP en este momento está estudiando la posibilidad, a través de unas medidas cautelares, de que estos sitios sean transformados, o al menos una parte, en sitios de memoria y conciencia, para recordar lo que pasó, para que se explique qué es lo que no debe pasar y cómo debe funcionar el Estado de Derecho. Yo menciono que a bien lo hace la Jurisdicción Especial de Paz y ahora la Fiscalía, porque la Escuela de Caballería, ubicada en la 100 con séptima, la Escuela de Artillería, ubicada en el sur de Bogotá, y como tal la Escuela Logística y también la 80, donde queda la sede de la José María Córdoba, fueron sitios que se utilizaron para llevar a muchas personas y que de forma puntual Mario Montoya Uribe participó en los hechos y era oficial subalterno y era de caballería, pero siempre fue un hombre de inteligencia siendo de caballería, porque la inteligencia como tal se estructuró como arma, como tal, a partir de los años 92, 93, ¿sí? Tanto para los oficiales como suboficiales, y se anexó como tal arma de inteligencia. De tal manera que los hombres de inteligencia de su momento eran ingenieros, eran infantes, como Iván Ramírez, ingeniero, Mario Montoya, caballero, Hernández López, artillero, y fueron los que lideraron con Plazas Vega y Plazas Acevedo las operaciones tácticas que originaron o sea, lo que quiero mencionar es que la parte táctica, la parte uniformada, no eran más que hombres de inteligencia ese día. Ese día ven a Plazas Vega uniformado, manejando cascabeles, pero era hombre de inteligencia. Vemos ese día a Iván Ramírez Quintero uniformado del arma de ingeniero, apoyando la evacuación y todo esto, pero era hombre de inteligencia. Álvaro Velandia de infantería, y así Hernández López y el que me han mencionado, Frasica Naranjo, uniformados, pero eran hombres de inteligencia, de tal manera que en cada una de estas sedes, para el caso puntual, lo que he mencionado yo, que en donde participé de interrogatorios, donde participé después de ese día o después de la tarde, de la noche de esos hechos, en que participé, como también sé que fueron destinados muchas personas por parte de Mario Montoya, que era de caballería, a la Escuela de Caballería en la 100 con séptima, de Hernández López y de Frasica a la artillería en el sur de Bogotá, donde fue llevada una cantidad de gente también, aquí a la 80 también, donde como tal quedaba la sede ya del COICE, del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia, y para el caso puntual la mayoría de las personas más que decíamos nosotros, objetivos de los cuales nosotros teníamos, como el caso del magistrado que me ha mencionado, el doctor Urán, como teníamos seguimientos y vigilancias de años, preciso lo tomó quienes le estaban haciendo esos seguimientos y vigilancia, que éramos nosotros, los del batallón de contrainteligencia ubicado en la logística, ¿sí? De tal manera que se dispuso ese día por el manejo de la información que se tenía puntual de cada una de estas personas. Las personas, decíamos nosotros, de mayor grado de nivel dentro de las estructuras, fueron cobijadas por la inteligencia, pero también hubo personas, como dice la doctora, hacia la Escuela de Caballería, hacia la artillería, y que como lo hemos mencionado, los de inteligencia que hemos declarado, de que Hernández López tiene casos en la Escuela de Artillería, ¿sí? Y que también hombres de inteligencia, compañeros nuestros, apoyaron a Hernández López, porque claro está, era un hombre de inteligencia más que tocaba apoyar para el caso puntual de los hombres, de las personas que fueron llevadas a la artillería, como a la caballería, como a la 80, y en el caso puntual nosotros, aquí un sitio aquí cerca a la Sexta, de medicina forense, y en las instalaciones de la escuela logística nuestra, ¿sí? Durante, el 6 y 7 de noviembre, durante los hechos, se ha podido establecer que miembros de inteligencia estaban vestidos de camuflado, uniformados, incluso se hacían pasar por paramédicos
o miembros de la Cruz Roja, incluso que manejaban ambulancias, ¿no? ¿Qué nos puede contar de eso? Sí, porque los anillos, digo, anillos quiere decir anillos de seguridad en la retoma, se dispuso de 3 anillos, ¿sí? Al tercer anillo, que era el más externo, podían la parte táctica tener en la retoma, y digo, tercer anillo, la parte totalmente exterior, digo, carrera décima, carrera tercera, carrera sexta, carrera ya después de, no sé, creo que lo del Palacio es la novena, ya también la 19, y toda esa parte externa lo dirigía un tercer anillo que era la parte táctica, ¿sí? Pero la parte de los anillos de seguridad, el segundo anillo y el primer anillo lo ejerció totalmente la inteligencia, de tal manera que todos los hombres como tal, también de las agencias que se vieron ahí en apoyo para recuperar cuerpos o para recuperar personas de ese sitio, todos fueron hombres de inteligencia, ¿sí? O sea, en ese sector, si se encuentran evidencias y videos, todas esas personas eran hombres de inteligencia ya, o sea, no había en el punto allá adentro, entró gente que fuera ajena a la inteligencia militar porque no lo permitían, los protocolos nuestros no permiten, porque preciso después se puede presentar un caso como el mío, que en los años se esté brindando una información amplia de cómo se presentó la acción en la retoma o cómo después de la retoma los interrogatorios y todo, tenía que ser hombres de inteligencia, ¿sí? Para ese entonces, y de tal manera que, como dice la doctora, paramédicos y todos los médicos y enfermeras y uniformados, todos eran hombres de inteligencia, lo que cubría el segundo y el primer anillo en la retoma, ¿sí? Incluso puede la inteligencia haber controlado a la prensa, porque uno ve las imágenes como que hubiera un grupo de militares solamente enfocados en los militares, en los periodistas, perdón, y que no tuvieran capacidad de ver en una dirección que era muy importante de registrar. Yo menciono, doctora, que si hubo algún periodista que participó o que logró sacar escenas, no estoy cuestionando yo al periodista diciendo que tenía conexión con nosotros en algún punto, sino estoy diciendo que pudo haber tenido algún conocido militar de la inteligencia que le permitió el acceso hasta ese punto, porque yo he visto videos en los cuales de forma puntual se ven salir a personas o heridos de ese sitio, ¿sí? Pero casi todos los periodistas en general de que participaron en ese hecho y que tomaron videos fueron lejanos al punto, sí, porque no eran parte de la inteligencia. Los otros fueron totalmente hombres, porque lo he mencionado, en la caracterización nuestra habían periodistas, en la caracterización nuestra habían abogados, en la caracterización nuestra habían médicos, o sea, en la inteligencia como en mi caso. En mi caso, en obras civiles, yo fui ingeniero civil y me destaqué en esa área de las obras civiles, ¿sí? De tal manera que si necesitaban un hombre para edificar no sé, algo que tenía que ver para hacer un seguimiento allá, una vigilancia allá en obras, pues utilizaban uno, o si necesitaban un médico, la misma circunstancia, un periodista allá. Por eso digo que si hay alguna evidencia, pudo ser que algún periodista tuvo algún amigo de la inteligencia que lo llevó hasta ese punto, ¿sí? No, lo que yo me refería era que en la estrategia establecida por inteligencia estaba ya pensado que los periodistas, que obviamente iban a llegar al lugar, que no pudieran ver en una dirección en concreto, que era muy importante. Así lo han mencionado, entonces, mire, si lo he mencionado, que hombres de inteligencia, que el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia conocía lo que se iba a generar por parte de Vera Grave, porque teníamos hombres infiltrados dentro de la organización, se había planificado una operación que saliera como por años se logró, ¿no? Por años se logró
muchos después de la retoma de Palacio, los hombres de inteligencia fuimos distinguidos porque fue un golpe no a la estructura del M-19, sino un golpe al Palacio, ¿sí? De tal manera que se hizo ver esto como si hubiera sido como se logró la retoma y se logró diezmar al M-19, no, se lograron objetivos que tenía la inteligencia en contra de esa institución, ¿sí? De la rama judicial. De la rama, ¿sí? De tal manera que si hubo eso, pues claro está, se planificó, porque la inteligencia militar, para cada acción que yo he mostrado en el asesinato o en la captura de una persona, siempre hubo una planificación. La inteligencia militar no improvisaba, ¿sí? Siempre todo obedecía a una planificación previa a la acción, a cómo se iba a desarrollar. Entonces, claro está, se iba a disponer de medios de prensa de la inteligencia, se iba a disponer de médicos de la inteligencia, de paramédicos de la inteligencia, de defensa civil de la inteligencia, de bomberos de la inteligencia, de miembros de la inteligencia en camuflado, de miembros de la policía de inteligencia. O sea, era una operación bien estructurada y bien planificada, ¿sí? Discúlpeme si le vuelvo a hacer la misma pregunta, porque de alguna otra manera ya la ha respondido, pero quiero pues hacerla de todas formas. Sobre los lugares de los que se dispuso, los lugares pues, militares, después de que pasaran las personas por la Casa del Florero. Y aquí, concretamente, ¿cuál fue el rol de Caballerizas y del Charry Solano para que Inteligencia y la Fuerza Pública pudiera realizar la operación de retoma tal como lo habían planeado? Vale, entonces le había mencionado, doctora, que los objetivos de menor valor fueron dispuestos, como lo ha mencionado, y así se ha aprobado, hacia la artillería, liderados por Frasica, que era el segundo comandante allá, ¿sí? Y por Hernández López, que era el comandante allá, ¿sí? Y allá por parte de la caballería, por Plaza, ¿sí? Y como tal, pues Mario Montoya, ¿sí? Pero Mario Montoya hacía parte ya de nosotros del batallón de contrainteligencia, ¿sí? Y que los objetivos más rentables, que les llamábamos nosotros, fueron ya totalmente tomados por la inteligencia y fueron dispuestos a partir de ese entonces, decíamos nosotros, de las salas de interrogatorio ya estaba planificadas donde se iban a llevar en dos puntos, los puntos principales de donde se retuvieron, se interrogaron las personas de alto nivel fueron el sitio que le menciono cerca a Medicina Forense y en la logística, ¿sí? El rol que utilizó ya la Escuela de Caballería, la 80 y la artillería fueron para, como tal tocaba disponer de otras personas, pues todo no lo podía asumir la inteligencia como tal, los hombres de confianza de Alba, de Belandia y de Iván Ramírez. Lo debían disponer otros, pero que también eran de inteligencia, ¿sí? ¿Usted cree que entonces es preciso decir que estos lugares son lugares de detención y no de interrogatorio, sino de tortura? Fueron lugares también, como en el caso nuestro, de tortura y de desaparición, ¿sí? De tal manera que si hay medidas cautelares con muchas razones la jurisdicción especial lo orienta hacia la 80, hacia la artillería o hacia el batallón de inteligencia técnica en Facatativá o donde queda la escuela de comunicaciones o también la caballería, ¿sí? ¿Y el sótano de presidencia? ¿De Palacio? Sí. Pues no para disposición de cuerpos, más para entrevistas, interrogatorios, ¿sí? También torturas. Y claro está, pues un interrogatorio lleva a tortura, ¿sí? Y se pudo haber presentado muertes ahí, ¿sí? Porque en la Casa del Florero hubo muertos, porque eso fue total control de la inteligencia, ¿sí? Los altos mandos también de todas estas instancias militares de las que hemos hablado participaban directamente en los procedimientos, en los interrogatorios y torturas. Total.
O sea, esto no, como tú dices, doctora, no se presentó una circunstancia de una rueda suelta. Por parte de los militares, siempre el Comando General de las Fuerzas Militares, del Comando de Ejército y de ahí para abajo, conocían de las acciones de la inteligencia militar para esa retoma, ¿sí? ¿Hay fosas en Caballerizas y Cherry Solano? Hay fosas si estas instalaciones fueron dispuestas para eso, todas hay fosas y de hecho hay evidencias ya porque hay declaraciones de hombres de inteligencia de nuestros que fueron dispuestos para apoyar las actividades de hombres de inteligencia que lideraban esas unidades, ¿sí? Como Plazas Vega era inteligencia y lideraba la caballería. Acevedo era de la BR-13, pero era inteligencia, pero lideraba la BR-13 aquí en la séptima con 100 también, ¿sí? Y como tal, la artillería, también hubo hombres de inteligencia que apoyaron a Hernández López y a Frasica en la disposición o sea, lo que quiero mencionar es que, como ya que recuerdo, ahora sí entiendo por qué desde Cali fui dispuesto para retorno, porque tenía acciones en Cali contra el M-19, fui dispuesto esa misma noche a estar acá, porque casi todos los hombres de inteligencia fueron dispuestos para esa operación. O sea, lo que quiero decir que en el planeamiento todos los hombres de inteligencia debían estar respaldando las unidades que participaron en la retoma como en los hechos en el Palacio de Justicia, ¿sí? En estos hechos de tortura, ejecuciones, ¿también habían mujeres? Total. Todas las unidades de inteligencia basaban su cumplimiento de la misión y para el cumplimiento de la misión eran importantes las mujeres. Y he relacionado casi todas las de compañeras o subalternas que tuve dentro de los años que casi todos los años, y todavía, ¿sí? Porque yo he hecho últimamente con la unidad de búsqueda y con la JET, y todavía, o sea, la inteligencia que yo he mencionado no se ha desarticulado, la inteligencia sigue encima de esto, la inteligencia tiene raíces, he mencionado yo, la inteligencia dentro de esas raíces que tiene la disposición todavía de que estas fugas de información, como está presentando en mi caso, no se den, ¿sí? Ahora que, bueno, nos trae el presente, estas prácticas, ¿usted cree que se siguen llevando a cabo en inteligencia y contrainteligencia? Y que por tanto sería muy importante un cambio en la doctrina militar. Es que todas que los años, reestructuraciones que digo, en el año 85, la inteligencia después de la retoma, a principio del año 86, sufrió una reestructuración en que en vez de limitar a la inteligencia se le dieron más atribuciones y se le dio mejor apoyo económico como de hombres, como de parte, y en el año 90 también se volvió a reestructurar, en el 98 supuestamente se reestructuró, pero se formó un monstruo, la Central de Inteligencia Militar, y en el año, de tal manera que hoy la inteligencia no obedece ya a unidades pequeñas de ese entonces, sino a centrales por ejemplo, arriba funciona en la logística una central de contrainteligencia, un monstruo, ¿sí? En la inteligencia como contrainteligencia, y funciona como tal una central de inteligencia militar que corresponde a un rascacielos, que le llamo yo, totalmente destinado a las mismas acciones, porque la inteligencia... y tenemos una fundación de la cual casi todos los de mi momento son los líderes y principales presidentes, subpresidente y todos, de tal manera que los pensionados siguen ejerciendo. El hecho que el hombre de inteligencia se vaya, su vida no termina ahí. El hombre de inteligencia seguirá hasta la tumba, porque como lo he mencionado, el hombre de inteligencia en el curso de los años tuvo problemas judiciales y los debe seguir afrontando después de estar pensionado.
Usted acaba de mencionar de la organización de pensionados. ¿Cuál es esa organización? ¿Cómo Vale. se llama? Nosotros los hombres de inteligencia, en el año 90, creamos una fundación que se llama Patria Mía, a los cuales nos acordamos en el planeamiento disponer de unos recursos de nuestra pensión para apoyar esta fundación, de tal manera que esta fundación tenga en su estructura tenga parte jurídica para defender a los hombres de inteligencia, tenga parte de contadores para apoyar con los recursos que se obtengan por esa área a la inteligencia, parte de obra civil, como en mi caso de soy ingeniero, apoyar a la inteligencia en ese campo de obras civiles, y así por el estilo en todos los campos. Lo que hace esto es una organización de inteligencia, pero es política, ¿sí? De tal manera que el hombre de inteligencia buscan siempre tenerlo alineado a la central de inteligencia militar, de que el hombre se va, pero sigue pendiente de sus procesos, el hombre se va, pero sigue pendiente de apoyar las acciones de inteligencia a nivel nacional, sigue pendiente en parte económica apoyar a los hombres que están en este instante activos y que necesitamos nosotros que sigan realizando labores de seguimiento, como ya se han presentado en las denuncias que he dado contra un funcionario de la unidad de búsqueda que lo están siguiendo porque a bien quiere apoyar a la Jurisdicción Especial de Paz en buscar esto que he mencionado yo, que se encuentran en varios puntos que manejaba la inteligencia de ese entonces, ¿sí? ¿Esa organización lo apoya usted? Esa organización me apoyó hasta el 2016, que empecé yo, me desalineé de las acciones de inteligencia y me consideraron objetivo militar por haberme desalineado y dejaron de apoyarme en todo, ¿sí? Sí, pero digamos que podrían contar hoy, en el caso concreto del Palacio de Justicia, por ejemplo, sí, las personas, los empleados de la Casa del Florero, porque nunca han dicho nada, porque de medicina legal. Ha habido por algunas menciones, bien, pero no han contado qué pasó. De repente se cuenta que el lugar estaba lleno de personal con batas que evidentemente no eran médicos. Yo he mencionado que para el planeamiento, para ese momento, para esos días, se dispuso que en medicina forense fueran o para la Casa de Florera o para la misma policía. Fue tanto el planeamiento tan bien estructurado que preciso hombres de inteligencia asumieron eso. Ahí sí tiene razón la doctora en decir hubo una infiltración a las otras entidades del Estado, de tal manera que si hubo médicos forenses que atendieron casos puntuales, claro está, fueron de la inteligencia, ¿sí? Usted ya mencionó a Estados Unidos, a la Escuela de las Américas, la AAA, que es la Asociación Americana Anticomunista, que tenía, estaba en todo el continente americano. Casi que la pregunta sobraría, pero quiero que usted me la responda. ¿Qué sabía Estados Unidos sobre la violación de derechos humanos que cometía la fuerza pública de inteligencia en Colombia? Siempre Estados Unidos tuvo injerencia, digo yo, en el conflicto. En el caso puntual para la retoma, claro está que Estados Unidos, en ese entonces teníamos nosotros contratistas, teníamos, Harold Bedoya fue director de la Escuela de las Américas, ¿sí? Iván Ramírez y casi todos los otros hombres de inteligencia fuimos entrenados por la Escuela de las Américas, y casi en el curso de los años que duré trabajando para la inteligencia hasta el 2008 que me pensioné, trabajé con contratistas norteamericanos, de tal manera que lo último que se desarrolló para los falsos positivos fue el Plan Colombia, y todo fue liderado por dineros
de apoyo norteamericano para la supuestamente sustitución de cultivo, pero no era más que un punto de vender su arsenal como lo venden en todo el mundo, ¿sí? Eso era más circunstancia de mantener un conflicto por los intereses de vender armas, más no por apoyo a una nación porque no entrara en comunismo o fuera de derecha o fuera de izquierda, ¿no? El fin de ellos era, ni pienso yo como hombre de inteligencia o como analista que fui del arma de inteligencia, pienso yo que ellos le vendían al mejor postor, fuera comunista o fuera de izquierda o fuera de derecha, o sea, ellos no tenían cierto punto de decir ellos tienen un sendado, una sendada fin de solo ser de ultraderecha, no, porque ellos se prestaban era para vender sus productos a las naciones del mundo. Como hombres de inteligencia, hasta contratistas nos especificaban esto a nosotros, decían tienen que evitar que ese proceso se dé, ¿sí? En el caso del M-19, en el caso de las FARC, en el caso del ELN, o sea, han frustrado siempre los intereses de ellos, por eso se vino lo de la retoma de Palacio, porque se buscaba prácticamente frustrar lo que la parte judicial quería lograr en los procesos, ¿sí? De ahí la importancia y el llamado que se le ha hecho al presidente Petro para que haga una solicitud al presidente Biden ya, o a su sucesor, para que se desclasifiquen los archivos de Estados Unidos en relación a lo que sucedió en el Palacio de Justicia, que a más de 30 años ya deberían estar a disposición, porque así como sucedió en Chile, donde gracias a la desclasificación de los archivos se pudo saber de la participación directa de Estados Unidos, del planeamiento directo de la CIA en el bombardeo de La Moneda, pues que era era el ejecutivo acá, era también a una, como lo hemos venido hablando, a una rama del poder del Estado, la rama judicial. Parece ser, en este caso menciono que un hombre de inteligencia es como el tema de la película del Ratatouille. Detrás de un general, detrás de un presidente, detrás de un ministro, siempre había un analista de inteligencia. Nosotros, los hombres de inteligencia, fuimos como el Ratatouille del supuesto genio que salía a presentar la exposición, ¿sí? Por eso es que un hombre de inteligencia y que hizo cursos de analista de inteligencia siempre se destacó porque casi toda la parte operacional que manejaba Colombia, en los años que trabajé para la inteligencia, siempre le preguntaban al analista de inteligencia qué curso de acción se debía tomar para cada acción, de tal manera que los hombres de inteligencia de una manera amplia pueden dar a conocer qué intereses tenían los gringos, qué intereses tenía la parte política y qué intereses tenía la inteligencia militar puntual, ¿sí? Lo pueden hacer los analistas de inteligencia. Por eso es que yo digo, sería genial que se desarchivara lo que los hombres de inteligencia manejábamos con los contratistas, ¿sí? Porque ahí se puede evidenciar claramente que todas estas operaciones o todos estos planeamientos como la retoma, como el aniquilamiento de la Unión Patriótica, como el aniquilamiento a miembros de la M-19 después de que se desmovilizaron, todo obedeció a una política norteamericana, ¿sí? De hecho, los hombres de inteligencia en forma amplia nos entrenaban, eso se llama curso en el curso de analista hay una materia de ideologías en las cuales hombres de inteligencia americana nos entrenaban a nosotros para conocer y poder disertar sobre circunstancias puntuales que se debían manejar en operaciones como el Plan Colombia en su momento, como la disposición de lo que requeríamos para cumplir una operación contra el bloque sur de las FARC, un ejemplo, como todas las acciones que debió tomar Mario Montoya Uribe, siempre fue analistas que le llamábamos una plataforma de inteligencia, que eran 2, 3, 4 aviones
sofisticados, no de Colombia, sino de los americanos, donde éramos hombres analistas de inteligencia los que diariamente le decíamos a Mario Montoya, o en su momento Freddy Padilla, o en su momento a Guzmán, qué curso de acción se debía tomar en la operación que se venía realizando en el año 86 hasta el 90, en el punto del aniquilamiento contra la Unión Patriótica, contra el M-19 y después en los falsos positivos. Siempre los que llevaban el planeamiento, la inteligencia, los analistas eran los de inteligencia militar subalternos. Por eso es que dicen, ¿cómo es que un hombre de inteligencia puede saber tanto? Porque es que es como lo que le estaba explicando, doctora, esto es como la película del Ratatouille. Detrás del genio, ahí es una rata diciéndole al genio qué es lo que tenía que preparar en cada una de esas operaciones. Eso éramos los hombres de inteligencia para los generales, ¿sí? Bueno, la JEP solicitó, o dio la orden que Cancillería inicie unos diálogos diplomáticos para desclasificar estos archivos, lo mismo que a través de la Fiscalía. Sin embargo, lo que puedan alcanzar estas dos, pues sería uno con el Departamento de Estado y el otro con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pero es muy importante tener los archivos estadounidenses de las agencias de seguridad, que se pueda conocer las actas de las operaciones y los análisis para poder descifrar bien todo esto que usted está mencionando, y que sería una tarea que debería hacer el presidente Petro en su compromiso con la paz, la verdad y la memoria. Y que ayudaría a romper también el pacto de silencio. ¿Qué más cree usted? Usted es uno de los que está rompiendo este pacto de silencio en pro de un país en paz y de la verdad. ¿Qué más se podría hacer también para que los políticos? En pro de la impunidad, doctora. No. O sea, el fin mío es en pro de acabar con la impunidad. En pro de acabar con la impunidad viene mi trabajo, ¿sí? Y no solo el trabajo mío. Y ahora, romper la impunidad es indispensable para lograr la paz. Entonces, para acabar con la impunidad, preciso se requiere que se reconozca. Y la manera de reconocer es quien lideró estas acciones. Y las acciones, como lo he especificado, las lideró la inteligencia militar, ¿sí? De ahí para abajo que se desgregan otra cantidad de grupos o agencias del Estado que ayudaron a esto, eran totalmente alineadas a la inteligencia, de tal manera que si se logra que la inteligencia militar lleve la verdad a la jurisdicción de paz o a la fiscalía, se puede acabar con años de impunidad y de tal manera conocer hechos sensibles como los que la doctora ha especificado, a qué nivel de participación tuvieron los americanos en todo este procesos que se han venido dando en cada década en la historia de Colombia, ¿sí? Ya posterior a los hechos del Palacio de Justicia, ¿qué sabe usted de seguimientos y amenazas a familiares de víctimas fatales, incluso personas que sobrevivieron, que fueron torturadas? En el caso concreto de mi familia, pues nosotros... Entonces he mencionado, doctora, que la inteligencia militar se reestructura cada día. Entonces, hoy, le digo la verdad, la inteligencia militar está encima de esto que está la doctora buscando, ¿sí? O sea, la inteligencia militar no cesa. La inteligencia militar podía haberse dado el caso que asesinaron al magistrado o asesinaron a Garzón, pero se sabe la inteligencia militar que por años, hasta el momento, hasta hoy, la inteligencia militar quiere seguir todavía trabajos en contra de la familia, en contra de quienes buscan dar a conocer datos puntuales de lo que se presentaron en estos años, de tal manera que no después a cada hecho hasta cierto punto, no. Si esto que se está presentando hoy es de importancia
para dar a conocer circunstancias en décadas, pues claro está que la inteligencia está en total interés hoy, de tal manera que hace 3 días 4 o 5 hombres de inteligencia estuvieron acá desarrollando acciones para tratar de minimizar el daño. Ellos dicen a esto que se ha presentado por parte mía, ¿sí? Y como tal, de los que están al frente de la jurisdicción, de la unidad de búsqueda, de Cajar, bueno, de varias instituciones que están al frente buscando, como dice la doctora, bajar el nivel de impunidad, ¿sí? Antes de que nos sentáramos acá a conversar, usted me había contado que el señor que aparece en unas imágenes que hemos visto todos tirándole comida a las palomas, mientras atrás se ve que van saliendo personas heridas del Palacio de Justicia, era un miembro de inteligencia. Y bueno, esto da cuenta que cualquiera puede ser de inteligencia. Y yo quería preguntarle a usted algo más personal, que es cómo se combina, cómo se lleva la vida íntima y familiar con esta otra vida, pues en la que uno es Vale. Entonces, partícipe de acciones. y es lo que se está hoy dando, ¿sí? En Patria Mía, por ejemplo. Casi todos los pensionados de Patria Mía tienen hogares y públicamente ocupan espacios en la parte política, en el Estado, y son sus hijos, ¿sí? Y dicen cómo, en mi caso personal, yo llevo 17 años tras la reja, ¿sí? Busco ahora dar a conocer ante la jurisdicción y la fiscalía en lo que yo participé como hombre de inteligencia, pero ellos no. Ellos siguen manejando un círculo social de unas altas esferas, supuestas altas esferas, pero siguen minando a sus hijos todavía, porque uno de sus hijos viene acá de grado mayor a hacer inteligencia todavía, o sea, sigue las raíces de su padre, o sea, no han tenido ni el honor, como dice que debe tener un militar, de decir nuestros hijos deben parar estas acciones. Pues yo fui asesino, secuestrador, bueno, cantidad de circunstancias que pasaron por mi vida, ¿sí? Pero yo busco parar estas acciones porque quiero comprometerme de verdad con una paz. Pero muchos van a la jurisdicción o van a la fiscalía y siguen manejando estas acciones de decir, con los años ni se han logrado ellos sanar, ni quieren sanar a su familia, porque como dice la doctora, tienen nietos, tienen hijos, tienen toda su descendencia, quieren encaminarla, de tal manera que hoy están planificando y diciendo en qué momento puede pasar esto para nosotros volver a liderar y para nosotros borrar algún vestigio que quede de estos que han decidido hablar, ¿sí? Bueno, y ya por último, que le quería hacer antes, pero también usted nos contó que, si yo recuerdo bien, tenían un cuarto de disfraces y que incluso simulaban funerales después de que había una ejecución, un asesinato, una tortura, que terminaban matando a la persona, simulaban todo el funeral y el entierro para acceder a dineros de gastos reservados. Entonces, casi todo fue en los años, digo yo, se fue acrecentando las acciones para cumplir la misión. El hombre de inteligencia, como dice en los años 77 el AAA por parte
de la Escuela de las Américas, pero ese hombre adquirió tanto que se convirtió en instructor del mundo entero, de tal manera que acá a Colombia venían Chile, Ecuador, Perú, varias naciones a recibir información puntual de inteligencia en la Escuela Brigadier General Charry Solano, de la manera como los hombres de inteligencia debían actuar en contra de un conflicto, ¿sí? O sea que por años se ha mantenido este estado de decir, esto no va a cesar, esto no va a terminar, el conflicto para nosotros, los hombres de inteligencia, seguirá presentando, claro está ya en una forma clandestina, como dice la doctora, con mejores sitios de caracterización, ¿sí? En ese entonces, puntualmente, las caracterizaciones nuestras podía ser pertenecer a la defensa civil, ahora hasta las altas esferas, ¿sí? De tal manera que la inteligencia en su caracterización, en su, decimos los hombres de inteligencia, siempre manejaremos fachada, siempre nos presentaremos como en la Jurisdicción Especial de Paz, van y dan sus versiones a su manera, mas no de una forma amplia por el compromiso adquirido que la doctora ha mencionado, o del voto que se adquirió por parte de la inteligencia, es decir, mantengamos cerrado y de una forma clandestina esta circunstancia y no la demos a conocer, ¿sí? A bien ahora, hombres de inteligencia, queremos dar a conocer esto, para que todas estas caracterizaciones, fachadas, de ese entonces se den a conocer como las que en este instante se están presentando. O sea, lo que quiero decir, esto no ha cesado ni ha terminado. Las caracterizaciones tienden a mejorar cada día en su nivel del estatus de la inteligencia para poder cumplir la misión, ¿sí? Y para terminar, ¿qué mensaje le daría usted a sus compañeros del arma de inteligencia? Le daría el mismo mensaje que le di hace 2 días a un hombre de inteligencia de años que estuvo conmigo, ¿sí? Y fue subalterno mío. Y los vi, no solo a él, sino a varios. Llevan una pensión a 63 años. Y les dije, hay momento en que la circunstancia del país, por parte de la Jurisdicción Especial de Paz, se está dando el momento que no deben desaprovechar, como en mi caso que me tocó pasar 17 años tras las rejas, ¿sí? Les dije a ellos, aprovechen esta oportunidad, porque yo sé que en este instante ya no podemos seguir manipulando las instituciones, en este momento ya no podemos seguir nosotros ocultando en este momento una investigación, es imposible sostenerla y decir que no podemos que alguno de nosotros salga tocado dentro de estas investigaciones, y porque hay garantías, y como hay garantías de parte de la Fiscalía, de la Jurisdicción Especial de Paz para investigar estos hechos, aprovechemos o aprovechen este instante y alíñense totalmente a lo que yo busco en este instante, de que ustedes puedan salir bien librados, porque ellos han dado esto como si fuera yo un enemigo público para ellos. Al contrario, les dije, a bien he podido manejar esto, de que en su momento ustedes puedan no soportar una justicia, como en mi caso han pasado 17 años donde me ha tocado perderlo todo. Ustedes tienen la posibilidad hoy de dar a conocer una verdad, de alinearse totalmente o de desalinearse totalmente de pactos que hicimos, y de ustedes pasar a lograr bajar el nivel de impunidad, que es lo que busco o buscamos varios compañeros de inteligencia, que hemos querido dar a conocer estos hechos por años, ¿sí? La posibilidad de tener otro rol en la historia. En la historia. Bueno, muchísimas gracias, señor Dorado, por
conversar conmigo. Gracias, doctora.